Buenos días, mi nombre es María Cristina de la Oquén, soy del grupo segundo B y mis compañeros les hablarán sobre los viajes de expediciones, la guerra de independencia y la época colonial. Y a mí me tocó hablar sobre los viajes colombinos, lo que viene siendo los 4 primeros viajes de Cristóbal Colón, los descubrimientos portugueses, la primera vuelta al mundo y las expediciones por el norte de América. Los viajes colombinos. El 3 de agosto de 1492, la nao Santa María, al mando de Cristóbal Colón y bajo el pilotaje de Juan de la Cosa, y las carabelas La Pinta y la Niña, capitaneadas por los hermanos Pinzón, salieron del puerto de Palos e hicieron escala en Canarias. El 12 de octubre de 1492, Colón alcanzó las islas de Guanajaní. En aquel viaje después descubrió también la Cuba y las costas de Brasil en 1500, y navegando hasta el extremo de Asia, llegaron a China en 1513 y a Japón en 1543. Los viajes se prolongaron durante varios reinados desde las exploraciones en la costa africana, impulsadas por el infante de Enrique, hijo de Juan I, con el proyecto de encontrar una ruta marítima a la India de Juan II, que culminó en el reinado de Juan III, cuando el imperio portugués quedó establecido en 1557. La primera vuelta al mundo. Hace 500 años, la expedición de Magallanes Elcano logró completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Eran 5 naves, una con más de 100 personas, que partieron de Sanlúcar de Barrameda, y Juan Sebastián Elcano capitaneó las expediciones desde la muerte de Magallanes. En el tercer viaje de 1498 a 1500 descubrió Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del Orinoco. Sin embargo, sus continuas desavenencias con los reyes provocaron que se apartase de la empresa americana. Exploró las costas de las actuales Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como el Golfo de Urabá en la actual Colombia. Descubrimientos portugueses. Los descubrimientos portugueses son una serie de viajes y exploraciones llevadas a cabo por los portugueses entre 1418 y 1543. Los descubrimientos resultaron en la expansión de Portugal y fueron una contribución esencial para delinear el mapa del mundo, impulsados por la reconquista y la búsqueda de vías alternativas de comercio en el mar Mediterráneo. Llegaron a la India en 1498 y simultáneamente exploraron el Atlántico Sur y desembarcaron en Española, e incluso construyó allí un primer establecimiento español con los restos del naufragio de la Santa María. Colón estaba convencido de que había llegado a Asia. En su primer viaje confundió Cuba con la India y llamó indios a los habitantes de las islas que había descubierto. El Nuevo Mundo sería conocido durante mucho tiempo también con el nombre de Indias Occidentales, pero también desde el principio se le llamó América en honor a Américo Vespucio. Tras el éxito de este primer viaje, Colón hizo otros 3 más, en 1493, en 1498 y en 1502. El segundo, que fue de 1493 a 1496, tocó Cuba, Jamaica, Puerto Rico y también fundó la ciudad de La Isabela, pero hubo de regresar a España para hacer frente a las acusaciones surgidas del descontento por su forma de gobernar la española. Expediciones terrestres por América del Norte. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 1468-1490, Valladolid, 27 de mayo de 1559, fue conquistador español que exploró la costa sur de Norteamérica desde la actual Florida, pasando por la Alabama, Mississippi y Luisiana, y se adentró en Texas, Nuevo México, Arizona y en el norte de México hasta llegar al Golfo de California, territorios que pasaron a anexarse al Imperio Español dentro del Virreinato de la Nueva España. Antes de iniciar su segundo viaje a América, esta vez para el sur, el rey Carlos I de España le otorgó el título de segundo adelantado y lo nombró capitán general y gobernador del Río de la Plata y del Paraguay y sus anexos. Fue el primer europeo en llegar a las cataratas de Iguazú y explorar el curso del río Paraguay.
Época colonial. La expresión época colonial es una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos foráneos o extranjeros. Se relaciona directamente con el proceso histórico de colonización. Organización social. Cuando la conquista vio su final, los españoles se concentraron en reformar por completo el sistema social que tenían los nativos y establecer el suyo. No obstante, esta organización social no era justa y fomentaba del desprecio y el racismo de sus clases establecidas. Estas eran la nobleza en la época colonial. Esta clase estaba formada por personas españolas y criollas que juntaban en cualquier clase de título o escudo. Estos eran los condes, duques, marqueses, entre otros. Estos eran la representación completa de todo el reino. Era un órgano que colaboraba de mano con el reino. Su funcionario era de elegir los impuestos y realizar los juramentos de los reyes. Los consejos tenían la tarea de elegir cosas de carácter específico. Era un tipo de órgano de asamblea para realizar consultas. Por ejemplo, se encontraba el Consejo de Estado, el Consejo de Indias, el Consejo de Castillas, Consejo de Haciendas y más. La Iglesia a la monarquía se enfrentaban y a menudo por discutir el poder de algunos dominios, tales como inmunidades, recursos de fuerza, custodia de bulas, patrocinio de las iglesias. Por su parte, la monarquía lo reclamaba a la iglesia en aspectos como cargos eclesiásticos, recursos de fuerza y pase regio. Organización económica. El virreinato, cuando éste estuvo en la época colonial, fue capaz de desarrollar varias actividades que impulsaban la economía. Dicha economía tenía una organización específica que se dividía en labores de gran importancia. La minería estaba centrada en extraer metales preciosos y valiosos tales como la plata y el oro. Las partes de América en las que se realizó una explotación profunda fueron en América Central y en América del Sur, lo que obtenía enviado de manera dirección hacia España. La agricultura se encontraba organizada en dos sectores. Las producciones poseían demandas internas y demandas externas. Los españoles contaban con tierras que abastecían a los mineros y los indígenas tenían mejores tierras. Por ello, los españoles se les enfrentaron en repetidas ocasiones por tomarlas. Las organizaciones iban así. Las haciendas eran terrenos que pertenecían a una persona que contaba con redicio capital y quería explotar ese terreno para adquirir poder. Lo que se lograba producir era direccionado hacia un mercado pequeño. Los beneficios de esta era que podía mantener el estatus social de alguien e incluso subirlo un poco. Las plantaciones. A diferencia de las haciendas, estas eran tierras que producían a niveles superiores. Lo que producía se direccionaba hacia mercados de escalas grandes. Estas tierras permitían obtener el capital, más una suma inmensa de ganancias. La ganadería, desde que los europeos conquistaron, era muy común ver rebaños, ganado y otros animales. Los ofertas aumentaron en el precio de caballos y del ganado bajo. En poco tiempo en casi toda América se practicaba la ganadería. El comercio. Las actividades de comercio que exigieron en la época colonial fueron múltiples. Para obtener lo que se codiciaba con ansias en Europa, estos se encargaban de explorar los recursos americanos. Fuentes de comercio fueron alimentos y textiles, algodón, cacao, tabaco, maíz y otros productos, minerales, cobre, plata, oro, hierro, animales, perlas y otras cosas animales. Papel de la Iglesia. Desde los conocimientos de la conquista, los sacerdotes venían dispuestos a evangelizar a los indígenas y convertirlos en cristianismo, con lo que se cumplía el fin espiritual de la colonización. La institución religiosa tuvo un papel muy importante en la colonización americana, especialmente en Chile. Los reyes católicos y sus sucesores estuvieron obligados a promover la evangelización y distinguieron un patrimonio real sobre la Iglesia, por el que se aseguraba la retribución del clero, la construcción de iglesias, catedrales, conventos y hospitales. El clero también percibía en muchos casos el tributo de indígena y disponía de haciendas trabajadas mediante encomiendas, esclavos indígenas o asalariados. La adquisición. La institución de la adquisición fue destinada a la protección de la fe católica durante los siglos X, XVI y XVII y veló por la defensa de las creencias religiosas y sociales de la época.
procurando normas de conducta que regirían la vida en la Nueva España. Cultura y educación. Durante la colonia, la educación fue una tarea encabezada prioritariamente por congregaciones religiosas y, en menor medida, por los cabildos. En ellos se enseñó a leer y a escribir, más algunos rudimentos de aritmética y catecismo. Arquitectura. La arquitectura colonial es un estilo arquitectónico de una madre patria que se ha incorporado de la construcción de asentamientos o colonias. Los colonos frecuentemente constituían asentamientos que sintetizaban la arquitectura de sus países de origen con las características de diseño de sus nuevas tierras, creando dichos lúbricos. Pintura, adaptación de estilos. Con el que transcurrir del periodo colonial, las pinturas de aspecto gótico y religioso, influenciadas por corrientes europeas, fueron tomando rasgos correspondientes del arte indígena. Como resultado, la introducción de artísticas aborígenes que dieron sus toques autóctonos para crear piezas únicas. Los nobles gozaban de muchas comodidades, tales como disfrutar de las encomiendas, ventajas económicas y tener un nacimiento adecuado. La clase media está en esta clase conformada por todos aquellos españoles que nacieron en América y no podían asumir cargos políticos. Sin embargo, tenían una elevada posición, ya que controlaban la economía, las industrias y comercialización de aquella época. Los de clase media formaban parte de la llamada burguesía. El pueblo se conformaba por personas españolas y criollas que no contaban con una gran posición económica. Por ello, llevaban una vida normal con empleo. Muchos se dedicaban a la artesanía, trabajos manuales y al comercio. Aún así, se encontraban en un nivel superior que el de los indios. Los indios en esta clase lo conformaban las personas nativas de América. Su condición era desfavorable, ya que los sometían y eran los conquistados. Explotaban sus energías, les despojaron todos sus bienes y su obligación de la de pagarle impuestos al rey. Asimismo, estaban condenados a trabajar para las encomiendas, las mitos y el obraje. Los esclavos eran de la clase social más baja y la que más sufrió por causa de los españoles. Estos habían sido robados de sus hogares en África para así efectuar el trabajo más pesado con respecto a la agricultura, muerta y en otros aspectos que podían impulsar la economía. Organización política. Los reyes católicos eran los que se encargaban de imponer los órdenes políticos y autoritarios en la colonia. Estos iban desde la última familia hasta que puestos de altos funcionarios. La organización política en España iba ordenada así. En la familia, la autoridad y a la persona a la que se debía dar toda la obediencia